quiero preguntar si alguien recuerda de qué hablamos los 2 primeros meses del año. ¿Cuál fue nuestro énfasis? La palabra de Dios. Muy bien. Y en estos 2 meses que hoy concluyen, segundo bimestre del año, hemos hecho énfasis en la identidad. Y estos 2 elementos, hermanos, en nuestra vida son fundamentales para que usted y yo podamos vivir en el propósito de Dios. Es de vital importancia que su palabra esté en nuestra vida, en nuestro corazón. Que no sea algo externo, sino que esté escrita en nuestro corazón. Que la meditemos cada día, que la obedezcamos, que vivamos en la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Quiere conocer a Dios? Aquí está su palabra. Su palabra da testimonio de Él. Su palabra expresa su voluntad maravillosa para cada uno de nosotros. Y luego, cuando hablamos de identidad, tiene que ver con un elemento fundamental donde entendemos quiénes somos. ¿Quiénes somos en Dios? ¿Somos cualquier persona? ¿Somos una creación más de Dios? ¿O somos más que eso? Su palabra nos los enseña. Y es por eso que hemos estado hablando de nuestra identidad en Cristo, nuestra identidad en Dios. Y quiero preguntar a las mujeres principalmente, ¿quién será entre ustedes, amadas mujeres, la que más ama a las plantas entre nosotros? A ver, levanten la mano las mujeres que aman las plantas. ¿Sí? A ver, pónganse de pie. Y que alguien pueda decir, yo amo las plantas más que todas ellas. Y que venga rápido aquí conmigo. ¿Sí? Que pueda decir, yo todos los días les hago palabras bonitas. Yo todos los días les doy los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. O un poquito menos, ¿no? Quizá exageré. Pero, ¿quién será? Venga, una mujer que dice, yo amo a las plantitas, así, entrañablemente. Venga aquí delante de mí, porque quiero que me ayude. Ahí está Vero. Muy bien. Mire. Ahí, Benito, yo voy a bajar. Ok. Aquí tengo una pequeña planta que, como pueden ver los que están cerca, está reverdeciendo. Tiene unas hojitas, sus tallos están verdes, están reverdeciendo. Y como Vero ama las plantas, quiero que ella haga esto, que desarraigue esta planta. Sí, así como lo escucharon. Que la tome con sus manos y que la desarraigue de esa tierra donde ha sido sembrada. Entonces, a la voz de 3. 1, 2, 3. ¿Qué le sucederá a esta planta que es desarraigada? ¿Creen que se va a secar? Si la dejamos aquí, ¿creen que la siguiente semana siga estando verde? ¿En 15 días estará verde? ¿En un mes? Y yo quería una persona que amara las plantas porque, ¿sabe? Si usted y yo no fundamentamos nuestra vida en la palabra de Dios, no fundamentamos nuestra vida en la identidad que tenemos en Dios, fácilmente podemos ser desarraigados. Podemos ser desarraigados de la tierra donde Dios nos ha plantado y estar expuesta a la sequedad, a la muerte. ¿Creen que se muere esa plantita? ¿Sí? Es una nochebuena. Qué bonitas son las nochebuenas, ¿verdad?
Gracias, Benito. Ahí déjala, ahí déjala. Esperemos que no se muera en lo que estoy predicando. Pero esta es una ilustración, hermanos, de por qué usted y yo necesitamos la palabra y la identidad que Dios nos ha dado. Para que no seamos desarraigados, para que no venga una circunstancia y tome nuestra vida y nos mueva de lo que Dios tiene para nosotros, para que no venga un problema y seamos desarraigados de la voluntad de Dios y terminemos con una vida quebrantada, frágil, dolorosa, y en vez de poder experimentar la vida de Dios y florecer como Dios desea en este tiempo, en esta generación, que cada uno florezca, nuestra vida se marchite y se seque. Dile que está a tu lado: no podemos desarraigar nuestra vida de Dios. Dile, porque te vas a secar. Su palabra, la identidad. Y los siguientes 2 meses vamos a hablar de madurez, elementos fundamentales para que usted y yo sigamos creciendo, sigamos avanzando en lo que el Señor ha preparado para nuestra vida. Hay muchas personas que por cualquier situación se dejan mover. Parece que el enemigo viene, las toma, las desarraiga y dice: sécate, sécate. Pero usted y yo no. Usted y yo vamos a abrazar lo que Dios enseña para ser una persona que está floreciendo, que está creciendo, que está madurando, que experimenta la vida de Dios y que da fruto abundante como el Señor quiere. Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. Vamos para allá. Juan, capítulo 1, versículo 12, es lo que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, hablando acerca de la identidad. Juan, capítulo 1, versículo 12. Cuando lo tenga, póngase de pie, vamos a leerlo, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe en esta hora y que su palabra produzca que nos arraiguemos profundamente en lo que Él tiene para nuestra vida. ¿Está bien? Dice así, todos juntos, Juan 1, Evangelio de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevamente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, en esta mañana nos hemos reunido en tu nombre para darte la gloria, la honra, la alabanza, todo el reconocimiento que tú mereces, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres aquel que nos amó, aquel que nos salvó y aquel que nos espera en la eternidad. Gracias, Señor, por tu hermosa presencia en medio de nosotros. Pero ahora, Señor, queremos recibir tu palabra. Esta palabra, Señor, que es espíritu, que es vida, que trae edificación a cada uno de nosotros. Una palabra que tiene el poder para fortalecernos. Una palabra que tiene poder para arraigarnos en tu voluntad. Una palabra, Dios, que rompe todo aquello que el enemigo quiere traer a nuestra vida, impidiéndonos crecer, impidiéndonos vivir según tu propósito eterno. Así es de que disponemos nuestro corazón, Señor. Ponemos la atención que tu palabra necesita para poder, Señor, vivir en ella, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar. Identidad. Identidad, por definición, es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Dice este versículo número 12 del capítulo 1 de Juan:
que usted y yo hemos sido hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Nuestra identidad tiene un rasgo característico. Nuestra identidad en Dios como hijos de Él nos caracteriza de todos aquellos que quieren vivir sin Dios, que quieren vivir según su propio corazón. Así es de que usted y yo tenemos una identidad que hemos recibido de Dios. También identidad es la conciencia que una persona o colectividad, como todos nosotros, tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Entonces la gente puede decir, ese grupo que se congrega en ese lugar parece que son cristianos, y así nos identifican. Pero esta definición habla de lo que nosotros creemos que somos. Si somos cristianos, yo les pregunto a ustedes, ¿son cristianos o son cristinos? ¿Son hermanos o son primos? Ay, pregúntale al que está a tu lado, ¿eres cristiano? Cuando te conteste, dile que se note. Entonces, hermanos, una identidad no es solamente lo que dicen los demás que somos, sino lo que nosotros decimos que somos. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, soy coheredero con Cristo Jesús. Así es de que es importante lo que la gente puede decir de nosotros cuando nos ve viviendo en la voluntad de Dios. Hay un pasaje en el libro de los Hechos donde dice la palabra que en Antioquía fue el primer lugar donde a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Ese era el testimonio de toda esa región, de toda esa ciudad acerca de los discípulos. Ellos son cristianos. Pero algo más importante, ¿yo quién digo que soy? ¿Soy su hijo, hijo de Dios? ¿Soy su amado o su amada, las mujeres? Es importante que hoy traigamos a nuestra mente la importancia de quién decimos que nosotros somos. Y número 3, en cuanto a definiciones de identidad, es el hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. Es decir, no solamente digo que soy cristiano, sino que lo vivo, lo busco, lo propicio. Y usted y yo, a través de nuestra comunión con Dios, a través de nuestra relación con Dios, nos hacemos más y más como Él. Cuando caminamos con Jesús, lo que Jesús es, empieza a reflejarse en nuestra vida. Dice su palabra que de gloria en gloria somos transformados por la misma presencia de Dios. Así es de que cada vez que usted y yo pasamos tiempo con Dios y permitimos que su palabra, que su voluntad sea parte de nuestra vida, llegamos a ser como Él es. Llegamos a ser como Él es. El libro de los Hechos da testimonio también de que cuando trajeron a Pedro, a Juan y a algunos de los discípulos para intimarles, en su manera de hablar se delataban que habían estado con Jesús. Es más, la noche que Pedro negó al Señor 3 veces, también le dijeron, tu manera de hablar te delata. Tú puedes decir que no lo conoces, tú puedes decir que es alguien extraño para ti, pero tú estuviste con Él porque hablas como Él. Así es de que identidad, hermanos, es lo que hoy vivimos. Y hoy el aspecto fundamental de nuestra identidad está aquí en Juan 1:12, como hijos de Dios.
Repito el texto y está ahí en la pantalla. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este mismo capítulo el apóstol Pablo dice acerca de Jesús, la palabra de Dios encarnada, el verbo eterno que se hizo hombre, que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, entre ellos nosotros, a los que creen en su nombre, fueron miles los que rechazaron a Jesús, pero también fueron muchos los que le recibieron. Los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios tiene que ver con nuestra identidad. Y mire, la palabra hijos que usa Juan en el Evangelio viene del término griego teknia. Y les presento dos imágenes de un bebé. Hay términos en la palabra de Dios para hablar de hijo que se refiere a un bebé, a un recién nacido, alguien que tiene que ser cuidado y tiene que ser revisado por un pediatra. Pero después la palabra de Dios habla de hijo cuando ya no es un bebé, sino cuando ahora es un niño más grandecito, un preescolar, alguien que está en el preescolar, en el primer año de primaria, alguien que ya puede subir al columpio, que ya puede patear un balón de fútbol. Hay una palabra que se usa para hijo para hablar de esta etapa del desarrollo de la niñez. Luego tenemos otra, donde tenemos a una mamá hablando y la niña muy atenta a las palabras de la mamá. Yo creo que esa mamá le dijo: ahora que llegue tu cumpleaños te voy a hacer un pastel. Y la niña volteó y dijo: ay, mami. La etapa de la vida de los niños donde sus padres son lo mejor del mundo, son sus héroes o superhéroes, porque hacen cosas increíbles, donde el hijo camina tomado de la mano del papá con toda seguridad, con toda alegría, ahí a la par de su papá. Qué bonito, ¿no? Qué bonita etapa de la vida de los hijos. Luego los hijos crecen un poquito más y ahora tenemos la imagen allí de un padre judío enseñándole la palabra a su hijo, tomando un tiempo especial en un lugar que a mí me parece que es el Muro de los Lamentos, por allá por Jerusalén, enseñándole la palabra de Dios y su hijo recibiendo esa palabra. Luego tenemos ahí a una mamita, a una mamita diciéndole a su hija, ¿verdad? Es mi interpretación, usted tenga la suya. Mira, por allá no te vayas, por allá hay peligros. Y su hija está diciendo: sí, mami, ya lo vi, ya vi ese cuervo, ya vi ese buitre que anda por allí merodeando, por allí no. Y luego las siguientes dos imágenes, el mismo varón abrazando a su hija. Yo espero que a los papás nos produzca esto recuerdos. Ahora quieres abrazar a tu hijo ya adolescente y no se deja. Dice: ay, papá, qué cursi, ¿cómo crees? ¿Sí? Aquí estamos en público. ¿Sí? Pero usted y yo, como padres, los varones, tenemos que abrazar a nuestros hijos. Tenemos que abrazarles. Tenemos que ser abrazados por ellos. Ahí está una hermosa nena siendo abrazada y un niño abrazando a su papá. ¿Por qué les presento estas
estas imágenes, la última, tenemos la última. El papá ahora jugando con su hija. Ahí está. Algunos de aquí les gusta el ajedrez, yo lo sé. Qué gozo, qué alegría más grande que tu hija, mira, tu hija o tu hijo ahí jugando ajedrez contigo, ¿no? Y dándote jaque mate. Esa es la cara de la niña, ¿verdad? Ahí está, ya le gané a mi papá. Órale, pues. ¿Sí? ¿Por qué les presento estas imágenes? Porque precisamente cuando Juan dice que somos hechos hijos de Dios, el término que usa es para hablar de un niño en esta etapa de la vida. No un recién nacido, sino de un niño que está en franco, o una niña en franco desarrollo. Allí, en la primaria, en el preescolar. Así es de que la pregunta, hermanos, hablando de identidad, la pregunta más importante para el ser humano, incluso los cristianos, es esta: ¿quién soy? ¿Quién soy? En algún momento de la vida uno se cuestiona: ¿quién soy? Y la respuesta que nosotros podemos dar es: soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios por recibir y creer en la palabra. Porque es de lo que Juan está hablando en el primer capítulo. De logos, de la palabra que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Cuando recibimos a Cristo, cuando creemos en Él, entonces somos hijos de Dios. Y no por la voluntad de varón, como dice el versículo 13, sino por la voluntad de Dios mismo. Entonces dile al que está a tu lado: yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Pero aquí el énfasis es un niño. Un niño. El Evangelio de Juan, que habla de una nueva creación de Dios, de un nuevo pacto, de una nueva vida en Dios. El propósito del Evangelio de Juan dice en el capítulo 20, por el cual se escribieron todas estas cosas, es para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida eterna, la vida de Dios. Pero la vida en Dios no comienza en la etapa de la adultez. Empieza siendo niños. Siendo niños. Así es de que nuestra identidad, hermanos, se tiene que forjar en la relación que tiene un niño con su padre, que tiene una niña con su madre, o hablando de una familia, con ambos. Hijo describe a un niño pequeño en franca dependencia de su padre, un niño que está creciendo, que se encuentra en pleno desarrollo de su carácter y de su personalidad. Entonces aquí necesitamos reflexionar en esto. Si somos hijos de Dios, somos niños de Dios, que tenemos muchas cosas que aprender, que estamos nosotros en un tiempo de dependencia a Dios. A veces, hermanos, por alguna razón en nuestra vida pensamos que ya hemos crecido, que ya lo sabemos todo, que ya hemos madurado, que ya hemos cumplido el propósito de Dios. Pero la verdad, hermanos, es que usted y yo necesitamos tener un desarrollo de nuestra vida en Cristo desde la etapa más temprana del desarrollo humano. En este mismo evangelio el Señor tiene una charla con un docto de la ley llamado Nicodemo, y le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo.
Y Nicodemo se escandalizó y dijo: ¿Cómo va a ser posible que un hombre siendo ya adulto pueda entrar nuevamente al vientre de su madre? Pero no era así. El Señor le dice: tienes que nacer del agua, del Espíritu, por la obra de Dios. Y usted y yo hemos nacido, como las primeras imágenes, a una nueva vida en Cristo. Dios nos ha hecho partícipe de la vida que hay en Él, y nosotros somos aquellos que necesitamos el cuidado, la atención, la supervisión que tiene un bebé. Pero después viene una etapa de desarrollo, la niñez, la infancia, y ahí es donde está el énfasis de Juan, que como hijos de Dios somos pequeños todavía. Somos pequeños. Dile que está a tu lado: aunque traigas barba, eres un pequeño. A pesar de ese bigote, yo por eso me lo corté. A pesar de que ya pintemos canas, nuestra relación con Dios tiene que estar en armonía con lo que su palabra dice. Si somos hijos, el Señor nos ve con esa fragilidad, con esa necesidad de que usted y yo dependamos de Él, de que usted y yo aprendamos, de que usted y yo nos tomemos de su mano, de que usted y yo atendamos su voz, porque eso es lo que trae identidad a la vida del Hijo, de nosotros. Ahora, yo resalté en la siguiente, por favor, resalté que somos pequeños, que hay dependencia, que estamos creciendo, que estamos en franco desarrollo del carácter y de la personalidad. Y después las puse en orden: pequeño, dependencia, creciendo, desarrollo, carácter y personalidad. Y quiero que vayamos a la palabra para comprender un poquito más de cada una de estas características de lo que es un hijo de Dios, de lo que es un niño de Dios, de lo que usted y yo hoy tenemos que experimentar con Dios, aunque estemos grandes. Dice Isaías capítulo 60, siguiente por favor, versículo 22, está allí en la pantalla, pero yo quisiera que vaya a la escritura, lo subraye, lo circule y lo pueda meditar en su casa. Mire, hablando el Señor de lo que va a hacer en medio de su pueblo, en medio de Israel, de su propósito eterno, de su propósito generacional para la vida de su pueblo, le dice: el pequeño vendrá a ser 1000. Dios muchas veces le dijo a su pueblo, al pueblo de Israel, que lo escogió no porque era la nación más importante, más grande, no, todo lo contrario, los escogió porque eran el pueblo más pequeño e insignificante. Y aquí el profeta, hablando del propósito que Dios tiene para su pueblo, utiliza estas palabras: el pequeño, hablando de la comunidad de Israel, vendrá a ser 1000. El menor, ¿se acuerda usted que Jacob tenía un hermano mayor que se llamaba Esaú? Y que en su voluntad Dios decidió bendecir al menor en lugar que al mayor. Le correspondía a Esaú la bendición, era el primogénito, pero Dios tomó al menor, al pequeño, para engrandecerlo. Mire qué importante es esto. Cuando usted y yo nos colocamos en esa posición donde el Señor nos mira como alguien pequeño, Él nos puede hacer crecer, Él nos puede engrandecer, Él nos puede multiplicar, Él nos puede hacer un pueblo fuerte, poderoso. El que es débil en el Señor puede decir: fuerte soy. Pero el que se siente fuerte es abatido. El que se levanta
es humillado. Por eso es importante que usted y yo asumamos como hijos de Dios una actitud de ser un pequeño delante de Él, para que Él pueda tomar nuestra vida y llevarla a un crecimiento, a un esplendor. Dice: el menor será un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Así es de que nos conviene, hermanos, ser niños de Dios. Nos conviene ser hijos en esa etapa donde dependemos de Él, donde Él extiende su mano y nos toma y camina con nosotros. Mire, mis hijos han crecido y ahora los veo salir a la vida, caminar, realizar su profesión, realizar la vida, y me llena de emoción. Como padre digo: wow, qué bien ver a los hijos ya caminar en su propio camino, tomar decisiones. Y eso es algo importante. Pero usted y yo, en nuestra relación con Dios, hoy necesitamos estar tomados de la mano. Hoy usted y yo necesitamos el cuidado de Dios. Todavía no hemos llegado a esa etapa donde Dios nos puede soltar y de decir: órale, camínale solo. Todavía lo necesitas. Quiero que le digas a tu hermana o tu hermano que está a tu lado, así a los ojos: todavía necesitas del cuidado de Dios. Todavía eres una pequeña Monse. Todavía eres una pequeña Chayito. Todavía eres una pequeña Conchita. Todavía Dios quiere abrazarte, quiere cobijarte. Todavía Dios quiere subirte al columpio y darte un empujoncito para que lo disfrutes a Él. Mire, cuando crecemos ya ni nos dejan entrar a los juegos. Yo recuerdo a mis hijos, los llevaba a un lugar donde venden hamburguesas por los juegos, y se subían ahí a los toboganes, se echaban una y otra vez, y de repente los muchachos crecieron y ya ni cabían en el tobogán, y ya no se metían porque ya no era para ellos. Pero usted y yo hoy, quiero decirle esto de parte de Dios: usted es un hijo pequeño que necesita todavía del cuidado y del abrazo de su Padre Celestial. Usted no ha crecido lo suficiente. Yo no he crecido lo suficiente para que Dios pueda decir: órale, ya, camínale por tu propio pie. Todavía necesitas el cuidado de Dios. Todavía tropiezan tus pies. Todavía no se ha desarrollado toda tu motricidad para poder hacer lo que bien te parezca. Necesitas de Dios. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo hace uno? No, lo hace Dios. Dios es el que hace crecer en nosotros su voluntad. El apóstol Pablo allá en los Corintios les dijo: miren, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El que nos hace crecer es el Señor. Entonces, usted y yo hoy tenemos que vernos como un hijo pequeño que necesita de su Padre, de su Padre. Luego, dependencia. Siguiente, Deuteronomio 8:12. Mire lo que dice esta palabra. Son 3 versículos que tenemos aquí. Deuteronomio 8:2 en adelante dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió,
y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Cuando el Señor rescató, cuando el Señor salvó de la esclavitud en Egipto, que por 400 años había sufrido el pueblo de Israel, y lo llevó a la libertad, y lo llevó en pos de una tierra prometida, una tierra de bendición, una tierra que donde fluía leche y miel, lo hizo pasar por un desierto. El camino entre Egipto y la tierra prometida fue un terrible desierto, un lugar árido, un lugar seco, un lugar de muerte. Pero en estos versículos, después de que Dios cuidó de su pueblo 40 años, por boca de Moisés le dice a su pueblo: durante todo este tiempo que te traje por el desierto, durante toda esta travesía, yo estuve contigo. Yo te di todo lo que tenías. Cuando tuviste hambre, te di de comer. Cuando tuviste sed, te di de beber. Cuando necesitaste una sombra, yo extendí mi presencia sobre ti. Tus vestidos nunca se envejecieron, tu pie nunca se hinchó. Es decir, que Dios cuidó a su pueblo Israel como un pequeño es cuidado por su padre. Como un pequeño que dice: tengo hambre, y el padre le da el alimento. Como un pequeño que dice: tengo frío, y el Señor les dio el abrigo. Israel en el desierto, Israel en esa travesía de 40 años fue como un niño para Dios, y Dios tuvo el cuidado de él. Cada dificultad que enfrentaron en el desierto fue una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara en medio de ellos. Dios le dijo: te voy a llevar por este camino, porque por este camino no vas a enfrentar los peligros que si te llevo por el camino del norte. En el camino del norte estaban los Ixos, estaban pueblos guerreros, estaban naciones militares que hubieran destruido a la nación en un 2x3. Pero a pesar de que Dios los llevó por el camino más largo, Dios tuvo el cuidado de ellos. Y ese elemento, hermanos, en nuestra relación con Dios, en nuestra identidad como hijos de Dios, es muy importante. Dependemos de Él. Dependamos de Dios, no de nuestro esfuerzo, no de nuestra capacidad, no de nuestra habilidad. Yo quiero recordarte en esta hora que si somos hijos de Dios, debemos depender de Él, de su cuidado. Tienes una necesidad, acércate a tu Padre Celestial. Tienes una circunstancia difícil, búscale. ¿Has visto algunos niños que hacen unos berrinches pero terribles, que nos da pena a los papás? Que decimos: ay, pobre señor, pobre señora, mira lo que ha de estar pasando ahorita, que el chamaco se le tiró y está ahí haciendo berrinche. ¿A cuántos papás de aquí sus hijos les hicieron berrinche? Algunos, ¿verdad? Pero pronto lo solucionamos, ¿sí o no? Pronto pusimos cartas sobre el asunto. Bueno, tienes una necesidad, tienes una carga, tienes un motivo de oración. Ve con tu Padre y dile: Señor, aquí estoy, te necesito, ayúdame, no puedo. Hazle un pequeño berrinche. Había
Testamento, que dice que se acercaba a un gobernador. Todos los días venía esta mujer, todos los días venía, que le hiciera justicia, que le hiciera justicia, que le hiciera justicia y le hiciera justicia. Y dice la palabra que este hombre, por la insistencia de esta mujer, no por lo que ella quería, sino por la pura insistencia, le hizo justicia. Así son los niños chiquitos. ¿Hasta cuándo paran? Hasta que les das lo que quieren, ¿ah? Hasta que consiguen lo que quieren. Muchas veces ahí está el chamaco. Dependamos de Dios. Como hijos de Dios hay que depender de Él. Siguiente, es un niño que está creciendo, y dice Colosenses 1:10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hace rato les dije que cada circunstancia difícil que enfrentó Israel fue una oportunidad para que Dios mostrara su poder y su gracia, obrando milagros en medio de su pueblo. Pero también cada una de esas circunstancias fue una oportunidad para que el pueblo conociera a Dios, para que el pueblo de Israel conociera quién era Dios. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios generoso, un Dios que los tenía en alta estima. A través del obrar de Dios conocieron su carácter. Y usted y yo, hermanos, debemos, como hijos de Dios, seguir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos han leído la Biblia una vez? Por lo menos en la vida, una vez, una. Muchas veces, 2, 10, 15. No hay que dejarlo de hacer. Aunque ya hayamos leído la Biblia N veces, tenemos que seguir conociendo a Dios por medio de su palabra. No hemos llegado a la meta, no hemos terminado. Debemos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, pero yo ya terminé el instituto bíblico, ya terminé el seminario, ya terminé la maestría, el doctorado. Hay que seguir conociendo a Dios. Dios es infinito, Dios es eterno. Lo que hoy podamos conocer con todos esos títulos y grados académicos es algo pequeño de lo incomparable y de lo grandioso que es nuestro Dios. Así es de que usted y yo necesitamos, como hijos de Dios, conocerle cada día más. Cada día más. ¿Quién se da cuenta, hermanos? ¿Quiénes son los primeros que se dan cuenta que ya nos salieron canas? Que ya tenemos una nueva arruga, que se nos está colgando la papada, que ya estamos más cachetoncitos. ¿Quiénes son los primeros? Los que viven con nosotros, ¿verdad? Vienen personas que no nos han visto en 5 años y nos dicen: ¡wow, qué bien te ves! Estás bien joven, estás bien conservado, dame la receta. Pero nuestra familia, nuestros hijos en casa: oye, papá, ya te creció la barriga, mira el cachete que te cargas. ¿Sí? Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que conocer. Tenemos que conocer a nuestro Padre. Tenemos que conocer su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar, su manera de obrar en medio de nosotros. Usted y yo debemos ser conocedores de nuestro Padre Celestial, de lo que Él quiere hacer hoy en medio de nosotros. Un hijo pequeño conoce a su padre. Cada día, para un hijo que está creciendo, su padre tiene algo nuevo
para Él. Y usted y yo tenemos que tener esa expectativa con Dios. ¿Qué quiere hoy mi Padre Celestial? Mostrarme, enseñarme, revelarme. Yo quiero conocerle. Un hijo pequeño tiene ganas de jugar con su padre al béisbol, al fútbol americano. Quiere hacer algo con él porque quiere tener relación con él, quiere conocerle. Usted y yo necesitamos conocer a Dios, teniendo relación con Él todos los días. Todos los días. Yo jugaba luchitas con mis hijos. ¿Cuántos papás jugaron luchitas? ¿Sí? Y los agarraba desde la tercera cuerda, ¿no? Y órale, y ahí está. ¿Sí? Y los agarraba con una mano y los levantaba. Ahorita ellos son los que me levantan a mí. Pero ahí hubo una comunión, ahí hubo un trato, ahí me vieron sonreír, ahí me vieron, ahí me conocieron. Usted y yo necesitamos conocer a Dios. Para muchos Dios es alguien que en alguna vez tuvieron una experiencia con Él. Para muchos cristianos les llega la melancolía y les dice: ay Señor, ¿por qué no me tocas como me tocaste hace años? No, nuestra experiencia con Dios, como niños, como hijos de Dios, tiene que ser en el presente, en el día a día. Decirle: Señor, tómame, abrázame, apachúrrame los cachetes, dame esas cachetaditas así que me despertaban. Yo le daba cachetaditas a mis hijos de cariño. Sí. ¿Se ven, hijo? Bonitas. A ver, dale unas cachetaditas a tu ahorita. No las regresan, ¿verdad? Conociendo a Dios. Seguimos. Desarrollo. Y esto es algo de lo que habló Gris hace 15 días. Segunda de Pedro 1, 5, 6 y 7 dice así: vosotros también. Un hijo de Dios es alguien que está en desarrollo, que está conociendo a su Padre, pero que está desarrollándose en su persona. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Desarrollo. A los hijos les duelen los huesos cuando están creciendo. Yo recuerdo cómo los hijos tiran las cosas, no porque no pusieron atención, porque realmente le creció la mano. En un momento así quieren agarrar el vaso y como que les crece el hueso y tiran las cosas. Así. Les duelen en las noches porque están creciendo, se están desarrollando. En un momento se ven descuadrados, cabezones, delgados, la nariz les crece más que los pómulos, y se ponen gorra, y se ponen máscara, y se ponen ropa holgada. ¿Sí o no? A lo mejor exagero un poco, pero sí, ¿verdad? Algo está ahí ocultando el jovencito, el adolescente. Usted y yo tenemos que seguir creciendo. No hemos alcanzado la madurez. Como hijos pequeños tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, sigue obrando en mi vida. Quiero crecer en ti. Quiero crecer, Señor, en tu voluntad. Quiero crecer en cada uno de estos elementos que tienen que ver con mi persona, con mi carácter. Y por último, carácter y personalidad. Lucas 2:52 habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Lucas: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Algo integral. Crecía físicamente, pero también crecía en su carácter, crecía en su personalidad.
usted y yo, hermanos, debemos de recordar que cuando Juan dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, básicamente significa niños de Dios. Les dio potestad, les dio derecho de ser niños de Dios, de un niño pequeño, en franca dependencia. Siguiente, por favor. En franca dependencia de su padre, un niño que está creciendo, que se encuentra en pleno desarrollo de su carácter y de su personalidad. Esa es nuestra identidad. Un niño que necesita de su padre. Yo quiero pedirles que se pongan